Sin dilatar más el tiempo, buenas tardes a todos y a todas. Darle la bienvenida, agradecer su presencia aquí esta tarde en esta conferencia que va a impartir Ana Requena. Decirles que este es un acto con el que empieza la campaña, oficialmente la campaña este año que dedicamos al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. Y por supuesto que después les hablaré un poquito más de la campaña. Darle las gracias a Ana por aceptar la invitación del ayuntamiento y venir aquí a impartir esta conferencia tan interesante que va a impartir. Y bueno, este año vamos a centrar la campaña en el feminicidio. Es un tema del que sabe mucho de este asunto Ana, porque ha dedicado a él mucho tiempo y trabajo. Tiempo y trabajo que en este asunto son factores irreconciliables, porque tenemos mucho trabajo por delante a todos los niveles, pero el tiempo juega en contra de nosotras, porque cada minuto que pasa, cada día que pasa, muchas mujeres nuevas pues, son más víctimas de violencia, de agresiones, de violencia de género. Bueno, el Ayuntamiento de Santa Cruz se ha comprometido hace tiempo, está comprometido en actuar para prevenir y sensibilizar a la población sobre el tema de la violencia de género. Pero esto no es un compromiso solamente del alcalde y de esta concejala, sino un compromiso de toda la corporación municipal, aunando esfuerzos para hacer actuaciones de prevención y sensibilización ante este tema de violencia de género. Y por supuesto que tiene que ser un compromiso colectivo, un compromiso de toda la población en general, para eliminar un lastre tan terrible como es esta lacra social de la violencia de género. El Ayuntamiento de Santa Cruz pues, cuenta con un marco de actuación para llevar a cabo las políticas de igualdad y nosotros hacemos actuaciones durante todo el año, no solamente en el mes de noviembre, durante todo el año tenemos en marcha muchas actuaciones, proyectos dirigidos, por ejemplo, a los centros de educación secundaria, a los institutos, como es el proyecto Yo Gano, Tú Ganas, Tú Ganas, Yo Gano, que es tan demandado por toda la población educativa, tanto los profesores como los alumnos. Tenemos un proyecto de espacios por la igualdad, en donde hacemos talleres de defensa personal para las mujeres, talleres también pues tenemos diversos talleres también importantísimos en el municipio, por ejemplo, para que ustedes sepan, porque algunos que están aquí no lo saben, tenemos talleres de espacios por la igualdad, que engloba también talleres de masculinidades dirigidas a los hombres, de gestión de las redes sociales más seguras para prevenir el acoso sexual. Y después también damos formación continua siempre a todo el personal del ayuntamiento y formación específica a la policía local, que es muy importante. Trabajamos también con las ONG, tenemos unas líneas de subvención que cofinanciamos proyectos de prevención de violencia de género a todas las entidades, a diversas entidades no gubernamentales que están instaladas en el municipio, y además con bastante éxito, estamos bastante contentos y colaboramos también estrechamente con el Cabildo de Tenerife, con los servicios especializados en atención a las víctimas de violencia. Hemos cedido gratuitamente su sede en Santa Cruz, su oficina comarcal y también un piso tutelado. Por tanto, creo que la colaboración tiene que ser mutua entre las administraciones, tanto ayuntamientos, Cabildo, Gobierno de Canarias y también el Estado. Este año la campaña, como otros años, pues la hemos de alguna manera consensuado, tanto la imagen como la temática, la hemos consensuado y la hemos de alguna manera definido con el Consejo Municipal de las Mujeres, que yo siempre le agradezco su apoyo y la colaboración desinteresada que hacen en toda la labor que hacemos desde la Concejalía de Igualdad. Y este año, como ya he dicho, la hemos centrado en el feminicidio, que es la manifestación más extrema y más grave de la violencia de género. Este año han fallecido en España 43 mujeres. Bueno, hoy tenemos lo que ha pasado ayer, la víctima 44 que fue tiroteada a la salida del colegio con un niño con su hijo de 3 años por su expareja. Está en estado crítico, más delante de muchos más niños pequeños y delante de muchos profesores y padres que estaban allí, está en estado crítico, ojalá se recupere, y después el agresor se suicidó, que ya podía haberlo hecho antes, como digo yo, pero bueno, el tema está así. Ha muerto, murió, me dice Elisa que murió. Yo pensaba todavía que estaba en estado crítico, falleció. Bueno, 4 asesinatos han sido en Canarias
Y bueno, hay que seguir concienciando a la población de que el tema del feminicidio, el tema de la violencia de género no es un tema exclusivo que sufren las mujeres y los hijos y hijos a su cargo, sino que es un problema de toda la población en su conjunto. Eso es lo que hay que concienciar a la gente, no un problema solamente de la mujer que lo está padeciendo, sino que es un problema de todos y todas. Decirles que este año, pues la campaña, yo creo que es rompedora. Este año para mí la campaña rompe los esquemas de otros años, no es una campaña basada en la víctima, sino en el agresor. Está articulada en torno a una imagen, como la verán ahí, es de un varón con una cara, un gesto de agresivo, de maltratador, en la que se puede leer: asesinar, maltratar, violar y acosar a mujeres no te hace más hombre, y punto. Después tenemos un programa de acciones que ustedes se pueden enterar de todas las actuaciones que vamos a hacer en este mes de noviembre, y este año pues queremos inaugurar esta campaña con esta conferencia que va a dar Ana Requena, de abordaje de la violencia de género por los medios de comunicación. Creo que los medios de comunicación, desde luego, son transmisores potentísimos de los estereotipos de género y, por tanto, tienen generan mucha opinión y influyen muchísimo, y, por tanto, necesitamos también que los profesionales que trabajan en los medios de comunicación estén implicados en la lucha contra la violencia de género. Ana hoy ha dado, entre ayer y hoy, 2 talleres que también son muy importantes sobre género y comunicación, que ella es experta, en donde uno ha sido impartido, dirigido a los profesionales, a los personal del ayuntamiento que trabaja en los gabinetes de prensa, y hoy he dado uno para los que gestionan las redes sociales del ayuntamiento, porque hoy en día, si no estamos en las redes sociales, no estamos en ninguna parte, y ejercen desde luego una influencia tremenda. Bueno, a mi izquierda está Elisa Bravo, va a presentar a Ana Requena. Elisa es una periodista y una profesional como la copa de un pino, de primera magnitud. Trabajó y trabaja en la consejería de, hoy se llama Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. En mi época era Empleo y Asuntos Sociales. Antes fue durante muchos años jefe de prensa, y yo estuve de consejera de Empleo y Asuntos Sociales y fue mi jefe de prensa. Pasamos momentos buenos y momentos no tan buenos, porque nos tocó todo el tema de la inmigración, de los miles, cientos de cayucos que venían a Canarias llenos de menores inmigrantes, con una difícil gestión por nuestra parte, pero que sufríamos mucho. Pero bueno, fue un tema apasionante, un tema del que aprendí mucho, y de la consejería me llevo sobre todo la amistad profunda y para siempre de Elisa, una persona que trabajó conmigo de la mano, y como digo, una magnífica profesional. Piensen ustedes que entonces en la Consejería de Empleo estaba el Instituto Canario de la Mujer, entonces sabe también de estos temas. Ahora se llama Instituto Canario de Igualdad, pero estaba englobado dentro de la consejería. Bueno, yo solamente darle las gracias otra vez a Ana por estar aquí con nosotros, Elisa por haber aceptado estar también aquí en la mesa de presentadora y de moderadora, a todos los que han venido, y espero que tengamos unas jornadas provechosas para todos, que la hemos preparado con muchísima ilusión. Por tanto, gracias por su asistencia, y darle las gracias, como siempre, a mis 3 chicas. Son mis chicas de siempre, mis chicas de oro. Son Paulova, son Ana Belén y Aurora. Sin ellas yo no podría hacer nada. Con ellas estoy yo totalmente segura de que los temas van a salir y van a salir bien. Por tanto, mi agradecimiento también a ellas, que siempre están a mi lado apoyándome y siempre dándome energías para seguir adelante. Pues gracias a todos y a todas, y que tengan una feliz jornada. Tiene la palabra a continuación Elisa Bravo, que va a presentar a Ana Requena. Buenas tardes a todas y a todos. Primero, darle las gracias a Marisa por haberme invitado, y sobre todo porque siempre me presenta con unas maravillosas palabras de cariño, ¿no? La verdad es que pasamos unos años difíciles, complejos, pero aprendimos muchísimo. Como ya he dicho, soy Elisa Bravo, soy periodista y soy la encargada de presentar a Ana Requena, que es la conferenciante de esta jornada organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz, concretamente por la Concejalía de la Mujer. El psiquiatra Luis Bonino acuñó la palabra micromachismo como la violencia de baja intensidad en las parejas. Extrapolada al día a día de la calle, el propio Bonino la redefinió como las experiencias normales y cotidianas que pasan desapercibidas y que condicionan nuestras vidas. Sin temor a equivocarme, estoy completamente segura que todas las
presentes en esta sala han padecido algún tipo de estas experiencias a lo largo de su vida. Micromachismo es también el nombre del blog que Ana Requena Aguilar coordina para el diario.es, un espacio para detectar denuncias y hablar de machismos cotidianos, y por el que ha sido galardonada con el premio Comunicación No Sexista por la Asociación de Periodistas de Cataluña en 2015 y la Red Feminista de Albacete. Aunque el feminicidio, que es en lo que se basa la campaña del Ayuntamiento de este año, es la expresión más dramática de la violencia contra las mujeres, también es cierto que es condenado de forma unánime por toda la sociedad. Sin embargo, esos micromachismos, esas cotidianas y pequeñas conductas permitidas y permisibles por el entorno, las que legitiman un comportamiento discriminatorio en casa, en la calle y también en los medios de comunicación. Ana Requena Aguilar nos hablará hoy sobre la violencia de género en los medios de comunicación. Con apenas 33 años, todavía no cumplidos, Ana tiene una larga y brillante trayectoria como periodista y concretamente como periodista especialista en temas relacionados con la perspectiva de género. Antes del diario.es, Ana pasó por Ameco Press, la primera agencia de noticias con perspectiva de género en España. También trabajó en la revista Tiempo, en la agencia Europa Press y en el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de la ONU para la Promoción de la Mujer. Ha escrito crónicas y reportajes sobre la trata de mujeres y los ataques con ácido en Bangladesh, los feminicidios en México o la violencia de género en Gaza. Ha participado en varias campañas y grupos de trabajo en el Congreso de Periodismo Digital que este mismo año se ha celebrado en Huesca y que iba sobre el tratamiento contra las mujeres en los medios de comunicación, y también es coautora de varios libros sobre comunicación y género, además de impartir talleres sobre el mismo tema y, como nos han contado Marisa, que los ha impartido ya estos días en Santa Cruz. En definitiva, y para no alargarme más, porque lo importante es la conferencia de Ana, un excelente bagaje, que Ana además tiene la generosidad de compartir con todas nosotras a través de su conferencia El abordaje de la violencia de género en los medios de comunicación y las redes sociales. Es así el nombre de la conferencia. Y, por supuesto, lo hace de la mano del Ayuntamiento de Santa Cruz, de Tenerife y de su concejala Marisa Zamora, con motivo de los actos conmemorativos del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Yo, sin más, les dejo con lo que es realmente importante, que es Ana Requena y lo que nos tiene que decir esta noche. Gracias. Hola a todas. Bueno, gracias por tu presentación, también generosa, Melissa. Y gracias a la concejalía por invitarme a estar aquí estos días y por compartir y por poder hablar de todos estos temas. Yo también quería hoy empezar la conferencia justo hablando de Jessica, que la has mencionado tú. Jessica, 28 años, camarera, un hijo. No sabemos mucho más de ella, no han trascendido muchos más detalles. Sí sabemos que ayer por la tarde su pareja, su expareja, un hombre de 31 años, Imanol Castillo, que hay que decir su nombre, pues la mató a tiros a las puertas del colegio cuando iba a recoger a su hijo. Bueno, estaba en estado de muerte cerebral, me temía que a estas horas ya tuviéramos la confirmación de lo que los médicos decían, que es que inevitablemente parecía que era la muerte. Quiero empezar esta historia pues, con esta historia tan terrible y tan cruda, porque, bueno, lo primero porque creo justo invocar la memoria de todas las mujeres víctimas de violencia de género, de todas las mujeres que han perdido la vida por culpa de hombres machistas, por culpa en definitiva del machismo, y porque, bueno, los detalles que hasta ahora sabemos del caso también nos sirve para reflexionar sobre algunos tópicos, sobre algunas incorrecciones que los medios de comunicación y los periodistas seguimos reproduciendo cuando hablamos de violencia de género.
Y, por ejemplo, he dicho el nombre del asesino, Imanol Castillo, porque me parece importante. Normalmente cuando leemos o cuando escuchamos este tipo de noticias, lo que escuchamos es una mujer ha sido asesinada, una mujer ha sido encontrada muerta. Yo creo que hay que darle la vuelta, porque ¿quién comete la acción, ¿no? El que mata o el que asesina es el sujeto, ¿no? El sujeto de esa acción es el hombre que ha matado o que ha asesinado a esa mujer. Así que debemos mostrar a quien comete la acción, ¿no? Igual que hacemos con otras cosas, ¿no? La norma básica del sujeto verbo predicado, quizá deberíamos seguirla aquí también, porque esto además nos va a permitir, pues eso, mostrar a quien comete la acción, mostrar a quien cometa el crimen, ¿no? Vamos a atribuirle a quien lo hace su crimen, ¿no? Porque son al final esos hombres los que cometen la violencia machista, y ese es un matiz importante, ¿no? Cambiemos esa construcción de las frases, cambiemos los titulares, pongamos esos sujetos donde tienen que estar. Además, en este caso, como sucede en otros, el asesino se ha suicidado después. ¿Es algo que debemos tener en cuenta en nuestras informaciones? Sí, yo creo que sí, ¿no? Es algo que sin duda debe estar en nuestras piezas informativas, pero yo creo que sin olvidar una cosa, que es que no podemos equiparar las dos muertes, ¿no? Y es algo que también hacemos mucho los periodistas. Esto de un hombre mata a su pareja y después se suicida, ¿no? Y lo lees así en el titular, ¿no? Dos muertes absolutamente equiparadas, y esto no puede ser, ¿no? Porque la noticia es que un hombre ha cometido un asesinato y luego, si queremos, en el texto podemos contar que el asesino se ha suicidado, ¿no? Pero no pongamos al mismo nivel dos muertes que son diferentes, con una naturaleza diferente, no equiparemos al asesino con la víctima. Incluyamos esa información en el texto, pero no en el titular. Y luego insistir mucho en esto, ¿no? No fallecemos, no morimos por causas naturales. Nos matan, nos asesinan, y está bien que usemos los verbos correctos para definir lo que pasa y para dejar claro que son acciones intencionadas y que no suceden porque sí. Esto que parece tan básico, sin embargo, podemos leer todos los días crónicas donde aún cuesta a veces decirlo por su nombre, ¿no? Nombrarlo por su nombre, usar estos verbos. Otra de las cosas de este caso interesantes y que nos sirve para reflexionar sobre cómo lo hacemos los medios es que Jessica había denunciado a esta persona, ¿no? Y de hecho él tenía que acudir a los juzgados este viernes. Es decir, a pesar de que ella ha denunciado, ha sido asesinada. Y digo esto porque creo que hay que insistir en que, bueno, a veces insistimos demasiado en la denuncia o insistimos con unos matices que yo creo que son cuestionables, ¿no? Decimos, pues el 60%, ¿no? Cada cierto tiempo, el 60%, el tanto por ciento de mujeres víctimas de violencia de género no han denunciado, o el tanto por ciento de mujeres que fueron asesinadas el año pasado no han denunciado. Sí, hay que hablar de la denuncia, claro que la denuncia tiene un valor, pero no juzguemos a las mujeres por no haber denunciado. Esto es un proceso muy complicado, vamos a empatizar, vamos a entenderlo, tomar conciencia de lo que te está sucediendo, reconocerte como víctima, buscar la forma de romper con eso, sentir miedo a la reacción de tu entorno, temer por tu seguridad o por la de tus hijos. Es un proceso muy complicado, salir de la violencia de género no es fácil. Ir a la policía o a un juzgado y contarlo y denunciarlo tampoco. Sobre todo cuando muchas veces falta especialización en las personas que van a atender a esas mujeres, en las fuerzas y cuerpos de seguridad, en los juzgados, en los abogados. Y muchas mujeres, de hecho, después de denunciar se encuentran pues, que no tienen una atención especializada, que no tienen una atención individualizada y profesional que les permita sobrellevar un proceso judicial que es muy duro. Así que todas las mujeres denuncien, todas las mujeres que sufren violencia de género y hayan denunciado o no, merecen nuestro respeto, merecen nuestra profesionalidad, ¿no? Merecen que las tratemos con el mismo respeto y profesionalidad que las que han denunciado. Y digo esto porque muchas veces sí que se emiten juicios, ¿no? Como que parece que, bueno, ¿cómo no denuncias? Es que ¿cómo no han denunciado? Claro, luego la han matado. Bueno, no, la responsabilidad siempre es de quien es. Y bueno, está bien que animemos a que haya recursos para que las mujeres puedan denunciar, pero hay que poner esos recursos. Entendamos eso, no las juzguemos. Y decía que cuidado con varias cosas a la hora de denuncias. Una era esta, la de no juzgar a las mujeres por no hacerlo y la de comprender el proceso. Y la otra es la de cuidado con transmitir también la idea de que la denuncia lo puede todo.
porque desgraciadamente no es así. Lo hemos visto en este último caso, pero es que lo vemos en más casos. Las denuncias no evitan que muchas veces, desgraciadamente, esos hombres consigan asesinar a las mujeres. Entonces yo creo que hay que hablar de las denuncias, pero hablemos también de lo que pasa una vez que las mujeres han denunciado. Hablemos de los recursos, hablemos de si se están haciendo los suficientes esfuerzos o de si se están poniendo los suficientes recursos para que eso no suceda, porque no, la responsabilidad no es de ella, la responsabilidad es de toda la sociedad, y yo creo que nosotros como profesionales de los medios de comunicación, y los medios de comunicación, igual que controlamos, o que uno de nuestros deberes es controlar al poder, sigamos esa, ¿no? Eso también es nuestra labor aquí. Cuestionemos también si se está haciendo lo suficiente, cuestionemos también si se han puesto los medios, cuestionemos también qué ha fallado para que esto suceda. Y bueno, dejemos de difundir tópicos y estereotipos sobre la violencia de género, ¿no? Aún parece que cuesta entender que no son las drogas ni el alcohol, que no es el nivel cultural ni económico, que no tiene que ver con que haya un perfil de agresor o de víctima. Son cosas que hacen mucho daño, ¿no? Si no rompemos con estas ideas preconcebidas, seguimos sin permitir que la sociedad comprenda el fenómeno de la violencia de género, ¿no? Y seguimos impidiendo que se comprenda que el fenómeno de la violencia de género es algo transversal, que puede suceder en cualquier parte, a cualquier mujer, y que puede ejercer también cualquier hombre. También los que saludan y te abren la puerta en tu portal, o los que son muy majos en tu trabajo también. Si además seguimos difundiendo todos estos tópicos y estos estereotipos, impedimos también que las mujeres se reconozcan como víctimas de violencia de género, ¿no? Nosotras mismas a veces nos cuesta reconocer las cosas que nos han podido pasar, porque tenemos la idea de que eso es algo que le pasa a otras, ¿no? O que le pasa a otras, a un determinado perfil o grupo de mujeres. Entonces, si damos la idea, si seguimos, ¿no?, difundiendo esos tópicos y esos estereotipos, al final las mujeres dicen, bueno, esto no me pasa a mí. Lo que me pasa a mí, bueno, sí, es que mi pareja hace esto, pero esto no es lo mismo. No, tenemos que favorecer esa identificación también, ¿no?, de las mujeres con lo que les está pasando. Y bueno, he empezado con este último caso, seguro que tenéis en mente otro muy sonado de los últimos meses, el de Juana Rivas, que da para mucho, solo con eso podemos hacer una conferencia entera, pero bueno, lo traigo aquí a colación porque creo que es uno de estos casos que sirve para visibilizar cómo los medios de comunicación siguen difundiendo muchos tópicos, muchos estereotipos, muchas ideas, ¿no?, preconcebidas sobre la violencia de género, ¿no? Llegó un punto en el que varios medios de comunicación mandaron enviados especiales a Cerdeña, al pueblo donde convivió Juana con su expareja. Os voy a poner un ejemplo muy rápido, no quiero detenerme mucho. Esta fue una de las crónicas que se hizo en ese momento, cuando Juana y Francesco eran felices. La excusa, digamos, que ellos dan para hacer esta crónica es que van al lugar para conocer el sitio y tal. La historia es que la crónica está plagada de lugares comunes, ¿no? De hecho, la crónica al final lo que cuestiona es cómo puede ser que con estas fotos y que cuando hay gente a su alrededor, o que en ese momento estaba a su alrededor, que decía, oye, pues que era feliz, yo veía a Juana feliz, pues pasaron buenos años. Si al final lo que se cuestiona es cómo puede ser que un hombre tan majo y que la trataba tan bien, y cómo puede ser que si fueron tan felices llegue un punto en el que esto sucediera. Al final lo que se transmite es esa idea, ¿no? Bueno, evidentemente es legítimo que un medio de comunicación mande un periodista para hacer una crónica en el lugar donde han sucedido unos hechos. Esto pasa con otras cosas, también pasa aquí. El problema es cuando estamos transmitiendo nuestros prejuicios en esas crónicas, ¿no? Y cuando lo que decimos es eso, al final reproducimos el tópico de no, es que fueron felices, ya, es que las relaciones, cuando se produce, la violencia de género no tiene que ver tanto con que no haya sido feliz nunca, tiene que ver con otros procesos. Y ahí sí que creo que también tenemos que saber acudir a las fuentes expertas que nos sirvan a lo mejor para entender la violencia de género, para explicar estas cosas, igual que hacemos con otras cosas y con otras áreas que cubrimos, que hablamos con expertos, que incluimos sus declaraciones para explicar algo, ¿no? Para explicar incluso un atentado, para explicar algo que ha sucedido. Buscamos a la gente que sabe sobre esto, para incluirlo en nuestras crónicas, para dar una explicación, para intentar responder a preguntas
técnicas, hagámoslo aquí también, porque a veces al final lo único que hacemos es no reproducir estas cosas sin explicar. A lo mejor aquí lo que hubiera sido procedente es que después de incluir estas declaraciones se hubiera hablado con expertas que te hubieran dicho cómo funciona el ciclo de la violencia de género, que un maltratador a veces es maravilloso y al día siguiente se comporta de la manera más terrible posible, y que eso es lo normal y que así funciona el proceso. Sin embargo, hubo una carencia brutal de ese tipo de explicaciones, ¿no? Con lo cual al final a la gente se le queda la idea de que, bueno, no sé, quizá al tipo este se le fue la olla un día, pero ya está, y probablemente no tuvo tanta importancia. Además se deslizaron otras ideas, ¿no? Como por ejemplo que a Juana Rivas le gustaba salir, a veces llegaba un poco bebida a casa, parece, porque no tenemos ni idea, ¿no? Esto lo dice un señor, un vecino, al que al parecer hay que darle credibilidad. ¿No? De forma que al final se acaba cuestionando a la propia víctima, porque de hecho tiene una condena, más allá de que en este caso suceda lo que suceda. El hecho es que este señor fue condenado y ella tiene una condena, y sin embargo a la que se cuestiona por su estilo de vida es ella, ¿no? Y porque yo me pregunto que qué tendrá que ver, ¿no? Que a Juana Rivas quizá le gustaba muchísimo salir de fiesta, no tengo ni idea, me parece maravilloso. En cualquier caso tendrá derecho a hacer lo que quiera y no por ello tiene que ser maltratada ni su palabra cuestionada. Más allá de estos casos, yo creo que tenemos un problema, y es que cuando hablamos de violencia de género lo hacemos de una forma como muy reduccionista, ¿no? Los asesinatos de mujeres al final lo que son es la punta del iceberg. La punta del iceberg de la violencia machista. Es la expresión más violenta, ¿no? Más extrema, pero si recordamos precisamente la imagen de lo que es un iceberg, ¿no? Es una punta que sobresale y una base mucho más grande aún que sostiene esa punta del iceberg, y que además en gran medida permanece oculta. Y de igual manera esto pasa, ¿no? Esto pasa porque los asesinatos de mujeres se sustentan sobre una base mucho más grande, muy asentada en la sociedad, y los medios de comunicación y los periodistas tenemos que ser capaces de visibilizar esa base, no solo de visibilizar esa punta, ese extremo de la violencia, sino de visibilizar lo demás, ¿no? Es decir, de cubrir e informar sobre violencia de género, no solo cubrir e informar sobre los asesinatos de violencia, sobre los asesinatos de mujeres, ¿no? O sobre los casos más extremos o más llamativos. Es mucho más, es hablar de violencia sexual, es hablar de acoso, es hablar de roles de género, es hablar de estereotipos, de educación, de igualdad, de machismo cotidiano, y sin embargo muchas veces nos cuesta encontrar la forma de hacer coberturas que tengan en cuenta todo esto, ¿no? Y que vayan más allá de simplemente informar cada vez que sucede un asesinato. Una reflexión. Yo creo que hoy en día es difícil encontrar en España o en un país parecido, ¿no? A alguien que, por ejemplo, reconozca que le va a dar una educación diferente a su hijo que a su hija, ¿no? O alguien que diga, no, en general te vas a encontrar con que la gente quiere darle las mismas oportunidades a su hijo y a su hija. Nadie se plantea, a mi hijo lo voy a mandar a la universidad y a mi hija no. No, es algo que ya se ha roto con eso. También es más difícil, al menos más difícil que hace 15 o 20 años, que encontremos a alguien que no condene abiertamente un asesinato por violencia machista, o que diga abiertamente que las mujeres somos menos inteligentes que los hombres, aunque los hay. Pero sin embargo, ¿no? Y a pesar de que esto es más difícil y que parece que está como más asumido, el machismo y la comprensión sobre cómo funciona la violencia de género permanece, ¿no? Lo que quiero decir es que las formas más evidentes de machismo, del patriarcado, ¿no? De este sistema que nos divide, que nos segrega entre hombres y mujeres y que nos discrimina a nosotras por el mero hecho de serlo, esas fórmulas más extremas están, digamos, menos aceptadas, están más suavizadas, o al menos tienen que disfrazarse más para ser aceptadas, ¿no? Para pervivir. Y sin embargo hay otra forma de machismo continuo, pero continuo y casi invisible a veces, imperceptible, incluso para nosotras mismas, para las mujeres, un machismo muy naturalizado, aceptado, muy frecuentemente justificado, que está increíblemente vivo y presente en nuestro día a día. Y aquí me dirijo a las mujeres del auditorio, que son mayoría, para que reflexionemos juntas. Por ejemplo, ¿cuántas veces os habéis sentido intimidadas cuando caminabais por la calle? ¿Cuántas veces os habéis cambiado de acera para evitar un comentario? ¿Cuántas veces os habéis mirado en el espejo del dormitorio y habéis pensado si ese escote o esos pantalones ajustados os iban a hacer aguantar demasiadas miradas ese día? ¿Cuántas veces habéis sentido que vuestra opinión era invisible en vuestro trabajo? ¿Cuántas veces os habéis sentido menospreciadas, infantilizadas? ¿O habéis soportado que os juzguen como ambiciosas mientras vuestros compañeros eran unos ambiciosos líderes? ¿Cuántas veces habéis bajado del metro, del autobús, con una sensación asquerosa porque tenéis la sensación de que ese hombre se ha arrimado más
más de la cuenta, o habéis escuchado en vuestra familia o en vuestro grupo de amigos que es una pena que no tengáis novio, que si estás segura de que no quieres hijos, que si no has engordado demasiado, que por qué no le das una oportunidad a ese chico, te vas a quedar sola, arréglate más. Hay una palabra que se ha popularizado para hablar y para denominar a todo este machismo diario, que es la de micromachismos. Hace 3 años y medio creamos en el diario.es micromachismos, este espacio para hablar de machismo cotidiano. Teníamos 2 inspiraciones, un proyecto británico que se llama Everyday Sexism, que os recomiendo, que crea también una periodista que, abrumada por todas las historias de machismo cotidiano que ella misma vive y que vive su entorno, pues decide que hay que crear algo para contar eso, ¿no? Para hablar eso, que al final los medios no están cubriendo eso, no ve reflejado eso en los medios de comunicación, ¿no? Crea un espacio y bueno, ha sido un éxito, han publicado cientos de historias de mujeres, han presionado también a empresas y administraciones para que cambien cosas, para que hagan cosas, han influido en la opinión pública. Entonces queríamos hacer algo así en castellano, ¿no? Nos parecía importante hacer algo así en nuestro idioma, para hablar de machismo cotidiano, para que la cobertura sobre violencia de género, sobre lo que nos pasa a las mujeres en el día a día, fuera más allá de esos asesinatos y de esa violencia extrema. Y lanzamos este espacio como parte del diario.es. Y bueno, pensando en cómo nombrarlo, surgió una palabra que en ese momento estaba como muy candente ya, que es la de micromachismos, lo ha dicho Elisa, fue un término acuñado hace como 25 años por un psiquiatra, por Luis Bonino, para referirse a la violencia de baja intensidad en las parejas, ¿no? Una violencia de baja intensidad que ejercen los hombres dentro de las parejas hacia las mujeres. Y que tiene un impacto muy grande en las mujeres, ¿no? Precisamente porque la ejerce un hombre, además, con quien tienes una relación afectiva y porque se ejerce de manera casi constante. Entonces, aunque el término se refería a eso, al final se estaba popularizando para hablar de todas estas cosas, ¿no? Que estamos hablando del día a día. Y nos parecía un término potente que podía enganchar a mucha gente. Y bueno, pues así creamos micromachismos y hemos publicado pues desde entonces decenas de historias de mujeres que relatan pues eso, historias de machismo en la calle, en el transporte, en los centros de trabajo, en bares, en los grupos de amigos, en familias, en las parejas también. También hemos publicado relatos que son auténticas agresiones en el espacio público, sobre todo, tocamientos, persecuciones por la calle, piropos que se convierten en insultos. Cada vez más escriben hombres también para hacer autocrítica y para hablar de situaciones que ellos han presenciado y que incluso son conscientes de que quizá no actuaron como debieran en ese momento. Me parece que es algo muy, muy importante. Y bueno, de esta manera lo que queríamos era contribuir a romper como el silencio social, pero eso también mediático, que hay sobre este machismo cotidiano, y también reivindicar la experiencia de las mujeres, que creo que es algo muy importante porque al final la palabra de las mujeres siempre parece que está puesta en entredicho, y eso es algo que también sucede en los medios de comunicación, ¿no? Y que se hace a través de estos recursos, ¿no? Cuestionando a las mujeres o cómo vamos vestidas, o por nuestra actitud, o por si salimos, o por si no. O porque al final lo que contamos siempre parece que es una exageración, no es para tanto, no seas histérica, no tiene tanta importancia, ha sido algo puntual, ha sido un loco que te has encontrado, ¿no? Entonces queríamos reivindicar la experiencia de las mujeres para eso, para decir no somos histéricas, no somos locas, esto nos pasa mucho y tiene importancia. Y tenemos que hablar de ello, y los medios de comunicación tienen que hablar de esto. Hemos también conseguido otras cosas porque también nos dirigimos a empresas, ¿no? Pues por ejemplo, conseguimos que Hiperco retirara unos bodys para bebés que tenían una inscripción, uno era azul y ponía listo como papá, y el otro era rosa y tenía inscrito guapa como mamá, cosas así, ¿no? Que parecen mentira a día de hoy, pero que siguen sucediendo. En ese sentido, las redes creo que son muy importantes porque tenemos el blog, pero lo acompañamos de una cuenta de Twitter y hemos creado una comunidad de gente que claramente está preocupada por esto, que a través de Twitter reacciona a esto, que puede mandar casi inmediatamente algo que ve, algo que le ha pasado, un anuncio, algo que ve en una administración, que se queja, que lo manda, que interpela a esa empresa o esa administración, que nos citan a nosotras, a micromachismos, y a partir de ahí generamos feedback, generamos viralidad, oye, esto está pasando, y al final eso está forzando pues eso, a muchas empresas y a muchas administraciones a hacer cambios y a tomar esto como algo serio, como algo que importa a la gente, como algo que de verdad tienen que tomarse en serio y por lo que tienen que hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, denunciamos IKEA, también se tomó mucho en serio porque mucha gente empezó a tuitear
y le dimos mucha importancia, varias quejas de gente que nos dijo que el cambiador de bebés no estaba solo había un cambiador y era para mujeres, ¿no? Y Kea se dio cuenta de que efectivamente había quejas y de que no había justificación ya para tener eso así, encima una empresa que tiene una imagen como moderna, ¿no? Se comprometió, llamamos, hablamos, esto está pasando, hicimos un post, se comprometieron a cambiarlo y lo han cambiado en todas sus tiendas en España, por ejemplo, ¿no? Os hablo de esto, os hablo de micromachismos porque me parece muy importante, creo que hay que subrayar la importancia de este machismo cotidiano. No son hechos aislados, son como una lluvia fina que crees que no está ahí, pero sí que está y que al final está escalada hasta los huesos, ¿no? Al final estos comportamientos, estos gestos, estos estereotipos, estas ideas son la base sobre la que se construyen y sostienen todas las discriminaciones y violencias más evidentes que sufrimos las mujeres. Son esa base sobre la que se construye el iceberg de la violencia machista, sobre la que se construyen al final en última instancia los asesinatos. Los micromachismos nos señalan como ciudadanas de segunda, seres que pueden ser interrumpidos, tocados, intimidados, menospreciados, ninguneados e incluso vejados. Cuando construyes una sociedad en la que eso se permite y en la que eso se vive como algo normal, incluso se justifica, al final tienes a una parte de la población de la que se entiende a la que le puede pasar eso, que se entiende a la que se le puede hacer eso, y a partir de ahí construimos lo demás, ¿no? Los micromachismos sostienen esa segregación entre hombres y mujeres, ¿no? Entre una parte y otra con diferentes características, atribuciones, roles de género, que al final tiene consecuencias en todos los ámbitos, desde la brecha salarial, el techo de cristal, la violencia sexual, la precariedad, el mito del amor romántico que está detrás de las relaciones tóxicas, la sexualización del cuerpo de las mujeres, la justificación de la violencia sexual, ¿no? Esta historia de que los hombres no pueden controlar sus impulsos, y si te vistes como tal, pues si te vistes con escote y con minifalda, tienes que asumir que, bueno, estás provocando, ¿no? Al final son esos machismos cotidianos los que sostienen esas afirmaciones. Si medios de comunicación y periodistas no visibilizamos esa parte del iceberg, si no conectamos lo que pasa en la punta del iceberg con esa base, todos estos comportamientos de los que estamos hablando, ¿no? No estamos explicando bien el fenómeno, no estamos conectando la violencia de género con su causa, que al final es el machismo. Tenemos que pensar en coberturas, en enfoques que vayan más allá y que permitan visibilizar todo esto, que permitan conectar lo que sucede, la violencia de género, con sus causas, ¿no? Y esto lo he hecho muchas veces en falta. Informamos sobre un asesinato y parece que ya está, que ha pasado, que es un señor al que se le ha ido la bola. Y no es así. Si visibilizamos todo esto, si hablamos de todo esto, contribuiremos a una cobertura que sirva para comprender el fenómeno, que sirva para comprender que esto va mucho más allá, ¿no? Que no es un señor aislado haciendo una cosa en su casa. En los 3 aniversarios que hemos cumplido del blog, en cada año hemos hecho vídeos y campañas en redes con hashtag para acompañar esos vídeos, para intentar que nuestro mensaje llegue a otra gente. Este año decidimos que era el momento de que mujeres que ocupan, bueno, pues cargos o que tienen relevancia en la sociedad nos ayudaran a romper, ¿no?, esa cultura del silencio, para hablar de machismo cotidiano y que ellas mismas relataran en primera persona cosas que les han sucedido, sus propias experiencias de machismo cotidiano. Reunimos a, bueno, pues escritoras, periodistas, científicas, deportistas, músicas y a 4 políticas muy reconocidas y reconocibles por todos de los 4 grandes partidos. Os voy a poner el vídeo. Pues cuando buscaba financiación para mi primera peli, iba con mis productores a las reuniones, en la que las preguntas eran dirigidas a ellos, ¿no? Esto, bueno, la directora a lo mejor tiene algo que decir. Después de un debate en el Parlamento se hizo una crónica y a los hombres se hacía una crónica sobre el contenido de sus intervenciones y a otra diputada y a mí pues se hizo la crónica en función de la ropa que llevábamos. Estamos en el estudio mezclando una canción y yo le comento al técnico o a quien sea, mira, Juan, buscando su aprobación a lo que yo acabo de decir, pero si Juan dice al técnico que suba la pista de bajo, nadie me mira a mí para buscar mi aprobación. Y tú tienes que tomar una decisión, y tienes que comunicársela a tu equipo y tienes que decir, vamos en esa dirección, y entonces es siempre considerada un gesto de excesiva autoridad o eso, una mujer mandona, borde. Con mi primer novio yo me puse a hablar con unos amigos suyos, él me llevó
sitio aparcado y me dijo que era una puta. Que era una puta porque estaba tonteando con otros chicos. En cierta ocasión colgué una foto en el perfil de Twitter donde se me veía un pie y un trozo de tacón y al minuto empezaron a hacer una serie de comentarios: estricta gobernanta, sadomasoquismo, el tacón. Recuerdo que tenía un novio brasileño blanco y a él le preguntaba que si yo estaba con él por los papeles. Yo nací en Madrid. De repente estoy rodeada de 3 personas, hombres de cierta edad, se me invade directamente mi espacio, se me tapa la boca y se finge darme un beso, todo ello con una intención claramente de reírse con los compañeros. Cuando nosotros hemos ganado un campeonato, pues hemos sido noticia mundial. En un día nos han reclamado absolutamente todos los medios, pero se queda ahí 24 horas. ¿No? Pues me ha pasado un listado de posibles participantes en una de las conferencias y rápidamente me da la atención que solo un 18% de los ponentes eran mujeres. Y cuando me preguntaban, ¿tienes hijos? No tengo hijos. Y entonces una respuesta habitual era: bueno, no te preocupes, ya tendrás. Yo no me pongo tacones nunca en mi día a día porque a mí me apetece, no lo hago. Y de repente me veo en el taxi con tacones y pienso, ¿en qué momento me puse esto? No soy yo. A los hombres se les juzga por su trabajo, por lo que hacen, por su rendimiento, pero no por su aspecto. Me he pasado la mitad de mi vida, o más de la mitad de mi vida, pensando en mi cuerpo y en lo gorda que estaba. La gente piensa que la parte, digamos, más sentimental lo hace la chica y la parte de la música, más matemática y más técnica, lo hace el hombre. Me quedé dormida en el autobús y recuerdo que cuando me desperté encontré a un hombre al lado que se estaba tocando abiertamente. Que estés en Gran Vía esperando a una persona y te pregunten cuánto cobras. ¿Vas a ir tú? ¿Vas sola? Es esa especie como de miedo difuso pero constante que te inoculan casi desde que naces. Si me iba a desnudar en el cartel electoral como había hecho Albert Rivera en el año 2006. ¿No te han engordado un poco las caderas? ¿Y las has escrito sola? ¿Tú eres la mujer de quién? A mí también me han cambiado la equipación para parecer más femenina. A mí también me han hecho sentir mal con mi cuerpo. Por vestir como me da la gana. A mí también me han exigido más por ser una mujer. Me dicen barbaridades si no voy a acompañar al nombre. A mí también me han tomado menos en serio por ser una mujer. A mí también me han llamado de abandonado por hacer mi trabajo. Que dónde estaba mi jefe cuando la jefa era yo. A mí también me falta respeto por ser mujer, pero no me represento. Que asumieran que tiene una científica independiente y que trabajaba para el mundo. A mí también me han juzgado por haber decidido no tener hijos. A mí también. Bueno, con este vídeo queríamos dejar claro eso, ¿no? Algo que ha quedado muy claro en estos años del blog y que está claro, ¿no? Que es que el machismo es algo transversal a toda la sociedad, que está en todas partes, en todos los ámbitos, en todos los niveles educativos, que no por estar en ciertos lugares de poder o públicos estás exenta de que te pasen ciertas cosas, porque ni los hombres por llegar a ciertos puestos tampoco dejan de comportarse de determinadas maneras, no tiene que ver con eso, no va en el cargo ni en la educación, va en otra cosa, en la conciencia y en el machismo que todos tenemos dentro. Y creo que es importante también tener claro que informar sobre esto, hablar de esto, generar contenido en redes, en medios de comunicación sobre violencia de género es eso, es más allá que hablar de asesinatos, lo que os he dicho, creo que es muy importante hablar de todo lo demás, porque si no nos queda flojo, nos falta una pata muy importante. Y creo además también que hay que hablar de esto, pero que si no hacemos otra labor, que es ampliar en general la mirada de los medios de comunicación y visibilizar a las mujeres en general más, al final también lo único que damos la idea desde los medios de comunicación es que las mujeres parece que solo siempre somos víctimas, solo siempre somos las personas a las que nos pasan estas cosas, ¿no? Parecemos sujetos pasivos que somos asesinadas, somos violadas, somos agredidas, y hay que hablar de esto, hay que romper ese silencio, hay que lanzarse sin duda, pero lo que hace falta, y esto hemos estado aquí hablando estos días, hace falta
que hablemos de perspectiva de género. Hace falta que los medios de comunicación amplíen su mirada, que iluminen otras zonas de la realidad, que visibilicen más a las mujeres en otros ámbitos, que rompan en general los estereotipos, que las mujeres estemos más presentes, para que al final la sensación general de la sociedad no sea que solo somos víctimas. Sí, hay que hablar de la violencia de género, es algo muy importante, pero necesitamos también visibilizarnos en otras facetas y de otra forma, ¿no? para ser percibidas también como lo que en el día a día somos, que es sujetos activos que hacen muchas cosas y que contribuyen de formas muy diferentes a esta sociedad. Yo creo que también está claro que lo que necesitamos son políticas públicas, son medidas, es presupuesto para cambiar esto. Yo creo que no podemos fiar el cambio social a la inercia, es un error y es algo que se hace mucho. Nos escandalizamos mucho de los adolescentes y de mira lo que pasa y ahora las redes. Y, bueno, son el reflejo de la sociedad en la que viven. No podemos pedir que los adolescentes hagan algo diferente o hagan un uso de las redes diferente cuando la sociedad en su conjunto no está dando respuestas a eso y cuando probablemente desde los poderes públicos no se esté poniendo las medidas ni el dinero que hay que hacer, que hay que poner para erradicar ese machismo, para que haya coeducación en las aulas, para que desde pequeños se aprenda que hay otros modelos de relacionarse, que hay otros modelos de afectividad, de sexualidad, que no hay una división de roles tan establecida como la que les venden en los juguetes y en los catálogos de Navidad. Sin eso, bueno, pues estamos vendidas, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que está claro también es que esos poderes públicos tienen que hacer su parte, es indispensable, pero creo también que los medios de comunicación y los periodistas tienen que hacer la suya, ¿no? Y tener claro que esto no es una cuestión solo de buena voluntad o una cuestión de que haya sensibilidad en los medios de comunicación o de que los periodistas y las periodistas estemos sensibilizados. Yo digo que es una cuestión de conocimiento, de formación, de que nos interesemos por hacer bien y mejor nuestro trabajo, de que acudamos a quien sabe, igual que acudimos y nos formamos en otras cosas, y de que nos tomemos en serio, bueno, que al final esto es una cuestión de justicia, ¿no? Los medios de comunicación y los periodistas al final responden ante la sociedad y, bueno, el 52% de la sociedad también son mujeres, ¿no? Y esto es algo que afecta a la mitad de la población, ¿no? Yo creo que merece la pena tomarlo en serio. Y bueno, creo que hay que dejar un espacio para preguntas o intervenciones. Si tenéis algo que decir, no quiero alargarme yo mucho más. Si alguien tiene alguna pregunta, pues encantada. Animaros. Venga. Si no me enrollo más, pero... ¿Esto cómo funciona? Hola. Sí, pero no sé cómo se enchufa. Bueno, sí. Si nadie tiene ninguna pregunta, yo... Sí, ahí hay una chica que tenía una pregunta. Sí. ¿Él? Perdón. Ah. Las historias. Pues a ver, es complicado porque llegan muchas cosas, va también por picos, pero bueno, lo que intentamos es que haya variedad, un poco de situaciones. Con variedad de situaciones quiero decir pues que al final no publicamos siempre la misma historia sobre el centro de trabajo, ¿no? Intentamos, bueno, pues ahora publicamos una que ha pasado en este ámbito, otra en esto, ahora de repente hay algo en publicidad que queremos denunciar y lo contamos, ¿no? Os enseño algunas de las últimas cosas, por ejemplo. Esta tuvo mucho impacto. La escribió una mujer que en solo una mañana iba en el cercanías de camino al trabajo. Cuando va en el tren siente algo detrás y se da cuenta de que un hombre se está frotando contra ella. Nadie hace nada. Ella se indigna, le dice algo, encima saca la valentía y la fuerza de responder, que no siempre es fácil. Lo hace. El tío ni se inmuta y nadie del vagón dice nada, ¿no? Con lo cual sale de ahí escandalizada, cabreada, asqueada. Y cuando sale y va andando, intentando olvidarse de ahí, se encuentra con un tío que se cruza y le dice chocho. Y bueno, la historia fue muy movida y muchas mujeres obviamente se sintieron identificadas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces una historia de estas es como un llamamiento y muchas mujeres
se sienten muy identificadas con estas historias, entonces nos llegan muchas que a lo mejor son parecidas. Intentamos entonces combinar, ¿no? Pues, después de esta publicamos, por ejemplo, una campaña publicitaria bastante desafortunada. Esta de Perlán, que somos, las mujeres somos como botellas de detergente, ¿no? Entonces, bueno, intentamos ir combinando, variando, no es fácil, también un poco en función de... Pensábamos que sabíamos cómo sería la guerra. En función de eso, ¿sabes? Un poco de lo que va llegando, de no ser repetitivos, intentar ir combinando, de cómo estén redactadas también las historias, de si, bueno, también un poco lo que percibes cuando las lees. No podemos publicar todo lo que llega, eso está claro. Porque nos llega mucho. Sí. Del acoso, sí. Que a base de que salga tanto, provoque, que sea tan cansino, que al final va a provocar el efecto contrario, es decir, que no se tome en serio, que... Bueno, no sé, es una visión personal. Llevamos mes y medio hablando de Cataluña todo el rato y a nadie le parece que haya que dejar de hablar de eso, ¿no? Entonces, si algo es tan importante para abrir los informativos todos los días como Cataluña, el artículo 155, todos hemos aprendido muchísimo sobre la Constitución, estoy segura de que creo que esto merece esa cobertura y más. Entonces, yo no lo creo, no creo que, fíjate, que sea cansino. Yo sí me parece que es muy importante, porque es que este efecto cascada tiene mucha importancia, además obliga a los medios a hablar de ello, ¿no? Cada medio tiene su cosa, pero cuando ya es algo tan evidente, cuando un caso como el de Harvey Weinstein, que en fin, es como, ¿no? Además en la meca del cine, no se mezclan, hay muchos, obliga a muchos medios que a lo mejor este tema no les importa tanto, ya hablar, ya meterse, y encima luego las eurodiputadas y cada vez más, y actrices, y como ha salido al final es como, bueno, te lo encuentras en los medios no pueden obviarlo tan fácilmente, entonces a mí sí que me parece positivo, porque además está sirviendo mucho para, pues eso, para visibilizar lo que digo, esto de que les pasa a todas las mujeres, de que da igual que seas una actriz más, menos, o que esto pasa, y que claro, que no, que esto está a la orden del día. Entonces yo creo que hacía falta también un poco de revulsivo, así que yo sí que creo que está bien. Ha generado la campaña en Twitter, la de Me Too también. Lo que pasa es que también ahora lo están poniendo como un pobrecito, ¿no? Un enfermo. No es no es machista, esto, es un enfermo que va a una clínica a desintoxicarse. Sí. Claro, esto yo creo que más que lo del efecto contrario es que siempre es como el efecto colateral de cuando se habla de algo así. Igual que cuando empezamos con Juana Rivas o con otros casos como sonados. Siempre al principio cuando piensas, ostras, esto va a servir, esto siempre llega un momento en el que las coberturas o algunas coberturas o algunos medios empiezan a tirar ya por ahí, ¿no? Se distorsiona el asunto. En el caso de Harvey Weinstein, es que el pobre hombre tiene problemas, es que no sé qué, es que siempre sí que muchas veces se van a colar, pues eso, estas justificaciones que hablamos, o el estereotipo, tal, sí, eso está claro que es peligroso, que es un riesgo. Pero bueno, hay que hablarlo, que luego haya gente que haga mal su trabajo o que los prejuicios se reproducen, sí, eso es lo que tenemos que intentar romper. Desde los medios de comunicación, con formación, poniendo a gente que sabe y haciendo mucha crítica y autocrítica y presionando dentro de las redacciones, pero también es importante la parte de la gente que lee y que está ahí, que consume medios de comunicación y que está en las redes, porque los medios de comunicación saben que están más vigilados que nunca con esto de las redes, aprovechémoslo porque los periodistas y los medios saben que las quejas llegan y que hay muchas mujeres quejándose de este tratamiento no puede ser, este tal, y de hecho el otro día El País retiró un artículo, tuvo que retirar un artículo en el que un tipo, lo voy a llamar así, escribió diciendo, fue después de que saliera lo de Kevin Spacey, también las acusaciones contra él. Kevin Spacey, que protagoniza una serie que está muy bien, que se llama House of Cards. Entonces este señor básicamente escribió un artículo diciendo que por culpa de estos casos, que son una caza de brujas, él se va a quedar sin su serie favorita. Todo con una serie de expresiones, bueno, era realmente escandaloso. Quiero decir, en el tema de opinión, las opiniones son libres y es complicado entrar ahí, pero era realmente, o sea,
hasta tal punto generó tanto revuelo, hubo tantísimo revuelo en redes, tantas quejas, tanto tal, que el País acabó retirando el artículo. Es decir, que ahí hay una herramienta de presión que yo recomiendo aprovechar. En la propia estructura de los medios de comunicación siempre ha estado muy masculinizada esa estructura, ¿no? Yo, por ejemplo, soy lectora habitual del diario.es, lectora diaria, y en concreto de micromachismo. Y yo, por ejemplo, a veces me planteo si con espacios como micromachismo no volvemos a concebir la igualdad y la lucha contra la violencia como un tema diferenciado y no como un tema transversal. Lo digo con un ejemplo clarísimo. Por ejemplo, del diario.es, a quien vemos permanentemente en los medios de comunicación es Ignacio Escolar, pero no vemos a ninguna mujer del diario.es en este... Bueno, a ver, ahora te vemos a ti y te conocemos a ti por el blog de micromachismo, en el sentido de que la imagen visible también del diario.es, y eso que no es de los peores diarios en el sentido de que sí que es más respetuoso con la perspectiva de género, pero por eso te pregunto, porque yo tengo ese miedo de hay un abordaje de la violencia y de la igualdad, pero internamente cómo es la estructura del diario.es, se concibe la igualdad como un tema transversal o realmente solamente es una sección más, como puede ser cualquier otra. Hay dos cosas en lo que comentas. Una, lo de la transversalidad, que yo soy defensora a muerte. O sea, la igualdad no es una seccioncilla o no es algo de un blog, es algo que tiene que ser transversal, y si no lo hacemos transversal se genera esa situación de que al final es algo que hablan para hablar, un espacio para que las mujeres hablen, un gueto. Hay que salir de los guetos, que están muy bien, hay que crear... Yo creo que hay espacios propios que hay que conquistar y que están bien tener, sin renunciar a la transversalidad. La idea desde el principio, no me he detenido por no... Pero la idea desde el principio, de hecho, de micromachismos es esa, es la de crear un espacio para hablar de algo muy concreto, sin renunciar y a esa transversalidad. Es decir, la transversalidad estaba, pero creamos un espacio concreto para hablar, y de hecho jamás encontrarás en el blog, por ejemplo, reportajes, entrevistas o artículos de información. Eso va en las secciones que corresponda, y de hecho en economía es donde escribimos de brecha salarial, en economía hablamos de pensiones con perspectiva de género, la violencia de género, los casos, por ejemplo, la maternidad subrogada, prostitución, se habla en sociedad. Entonces, esa era la idea, que micromachismo no fuera un cajón desastre donde hablar de todo, de igualdad. No, micromachismos es un espacio donde hay testimonios en primera persona, donde las mujeres hablan y donde hay denuncias de malas prácticas publicitarias, empresariales, a veces también comunicativas. Eso. Pero lo demás va aparte, que es algo que intentamos aplicar y que estamos en ello, a veces con mejores y otras con peores resultados. Pero esa filosofía sí que está. De hecho, ahora, por ejemplo, hay otro espacio que se llama Nidos, que no sé si sobre maternidad, paternidad, crianza, nuevas familias, pero precisamente con cuidados para hablar de eso, y es como, bueno, es un espacio para hablar de eso sin renunciar tampoco a que cada cosa luego tiene su... Entonces, a tope con la transversalidad, y ya te digo que es lo que intentamos hacer. En cuanto al otro, yo creo que es otra cosa, que es lo que dices de la estructura masculinizada, que es un tema que suele salir también. Está claro, al final los puestos directivos en los medios de comunicación están masculinizados, como en el resto de la sociedad. Los medios de comunicación no somos una isla, estamos en medio, y lo que sucede en todas las empresas y en todo tal sucede en los medios de comunicación. Al final los cargos de responsabilidad directivos tienden a ser ocupados por hombres, tal. Yo lo que digo también es que eso hay que romperlo, obviamente. También digo siempre que las mujeres tenemos que estar ahí por justicia, pero que nuestra presencia no asegura que haya perspectiva de género. O sea, las mujeres tenemos que estar porque sí, luego lo haremos mejor o peor, tenemos derecho a hacerlo mejor y peor, igual que los hombres, pero que lo que asegura que haya una perspectiva de género es que haya profesionales concienciados y que haya profesionales formados. Y yo conozco a mujeres periodistas que no tienen pajolera idea y que no les interesa, y a profesionales hombres que la tienen, que son aliados y que realmente lo hacen así. Entonces, eso sucede. Independientemente de lo que seamos, tenemos que estar, pero que lo que hace falta es tener el chip, y eso también lo pueden tener los hombres. Y creo que en el diario.es afortunadamente sí que tenemos a hombres con ese chip puesto. Que Nacho Escolar es en la cabeza visible y tal, claro, pero es que Nacho Escolar tiene un perfil antes hecho como periodista, y al final él está en las tertulias y está ahí muy presente. Yo creo que
que sí que ahora, por ejemplo, la jefa de Economía, Belén Carreño, sí que también está mucho en La Sexta, a veces han contado con nosotras para otras cosas, pero sí, está claro que al final los cargos, se llama los cargos son hombres, luego, ¿que hay que romper con eso? Genial, yo a tope, claro, aquí desde dentro, sí. El otro día había un especial con el tema de Cataluña y era todos los tertulianos, todos los periodistas, hombres, y estaba Nacho Escolar, y a mí eso me choca, porque si es un medio de comunicación con cierta conciencia que lo demuestra en su articulado, en sus artículos me refiero, debería posicionarse y decir, bueno, pues yo, si aquí no hay periodistas mujeres, pues yo no participo, ¿no? Y eso es lo que echaba un poco en falta y me desanima a te entiendo. Bueno, yo creo que es que ahí ya, cuando los hombres tienen que renunciar a su espacio de poder, ya esto cuesta muchísimo, ¿no? Entonces ahí ya es como... ¿Cómo le pides a un hombre o si un hombre va? Ahí ya entramos en un state. Lo que no quita para que luego se hagan otras cosas. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo en que, o sea, obviamente para mí la perspectiva de género integral implica hacerlo hacia afuera y hacerlo hacia adentro. Está claro. Sí, tenemos poco tiempo. Solo queda una pregunta porque nos comentan las compañeras que en un minuto acaba, así que el primero que levantó la mano fue... En los artículos para que enganchen, sean llamativos cuando se suele tender al amarillismo y a todos los temas, lo que dijiste antes, el tema de solo mostrar los casos más extremos de violencia como el feminicidio y demás. Bueno, yo creo que para que sean llamativos, no sé, creo que tenemos que quitarnos la idea de y es que el público si no lo va a leer. No, mentira. O sea, la gente también se acostumbra a leer, a la gente si le das calidad informativa también aprecia la calidad informativa y hay cosas que tenemos que hacer porque son nuestro trabajo. No tienen que llamar la atención, tenemos que hacer bien nuestro trabajo y correctamente. Entonces yo creo que ofreciendo buenos enfoques, gente interesante que hable, ofreciendo datos, ofreciendo otras perspectivas, tienes enganche. Hay artículos y entrevistas del diario.es hablando de igualdad y de género que han tenido muchísimo éxito porque creo que le hemos dado una vuelta. Por ejemplo, hicimos uno que escribí, del que estoy satisfecha porque creo que era uno que se llama el espejismo de la igualdad, hombres que creen que comparten las tareas de la casa. Cuando tú, era con datos, oye, has puesto un titular que es real, que es tal, que yo creo que haciendo el trabajo, vale, si en realidad lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo bien, no estar tan pendientes del clic, eso que, ¿no? Pero al menos los periodistas. Bueno, pues tenemos que acabar ya. Ha sido muy interesante. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias. Han dado un repaso a muchos tipos de machismo, los más graves, los cotidianos y el extremo, que es el feminicidio, y nada más, darle un aplauso a Ana, ¿no? por estar aquí.